La Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pati Velasco y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta noche tan rica de domingo. Exacto, comparto tu sentimiento, Pati. Yo soy Pepe Campa, un placer estar de vuelta como cada domingo en la Hora Nacional. Y hoy vamos a platicar de la desigualdad de género, Pepe, que afecta en general a todos los países y a todas las sociedades. La discriminación hacia las mujeres es constante, pero hay sectores en donde esto es mucho más indignante, como por ejemplo el sector indígena. Por eso, esta noche tendremos en la cabina a Guadalupe Martínez Pérez. Ella es una mujer que desde su trinchera ha luchado para que las mujeres indígenas puedan participar a nivel nacional e internacional en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas. En la ONU. Oye, Pepe, y cientos de historias son contadas y se van a seguir contando sobre uno de los más grandes muralistas de México, Diego Rivera. Y hoy aquí en este programa lo vamos a recordar. Vamos a viajar hasta Loreto, Baja California Sur, donde también hoy en la Hora Nacional. Quédense con nosotros en este domingo. Esto es La Hora Nacional. México en tus oídos. Pues yo les quiero contar que algo que a mí me encanta de este espacio radiofónico que compartimos todos los domingos es sin duda que aquí escuchamos muchas voces, diferentes formas de pensar y presentamos temas muy importantes como por ejemplo el trabajo de las mujeres indígenas. Eso es cierto y muchas de ellas, hay que pensarlo, hay que analizarlo, tenerlo consciente, han enfrentado una batalla desde hace mucho tiempo para ser tomadas en cuenta y también para poder pensar y decidir libremente sin que tengan que hacer a un lado sus orígenes o sus raíces, ¿no? Y por esa razón hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina a Guadalupe Martínez. Ella es coordinadora general de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y ella cuenta con una amplia trayectoria en promoción de la no violencia y la inclusión de las indígenas en la política. Bienvenida, Guadalupe, a la Hora Nacional. Buenas noches. Macuali tonali, ashkan melawak ni papaki no yolo pampanicanca, pialinana, pialetata, dignequisquia tlactoa y canahuat tlactoli. Pues lo que estoy diciendo es en lengua náhuatl, que me da mucho gusto que me hayan invitado y saludos a quienes nos están escuchando. Ahora, Guadalupe, ¿cuál es tu experiencia en vida como mujer indígena? ¿Cuál es tu testimonio? Sería lo correcto decir. Pues yo creo que ser hija de padres indígenas, eso te lleva también a pensar que eres parte de un territorio, que eres parte de una comunidad y que eres parte de una construcción también social como mujer indígena. Yo creo que a veces hay una brecha también muy grande al ser una persona indígena por los motivos de discriminación o racismo que han existido en nuestro país. Entonces eso no y que siguen existiendo. Y claro que sí, y que te pone en un contexto a veces muy complicado de trabajo, de educación, de salud, de vivienda y de muchos servicios a los que muchos pueblos indígenas no tenemos acceso por falta de condiciones en nuestras comunidades. Entonces, bajo esos contextos tienes que empezar a trabajarlos y empezar a estudiar o en el lugar donde estés. En mi caso personal, pues salir a estudiar a otros espacios porque en escuela o cerca de mi casa solo había primaria y secundaria. No podíamos contar con más. Y en mi caso, pues a mí me gustó estudiar y salir a otros lugares, pero sin dejar de ver a mi propia familia, sin dejar de hacer lo que tenía que hacer. Sin olvidar tus raíces. Claro. Ahora, ¿cómo llegaste a ser la coordinadora general de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México? ¿Y qué has podido hacer desde este lugar, desde esta posición, Guadalupe? Bueno, en primer lugar, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México se creó hace 13 años y fue por una razón, para que las mujeres indígenas pudiéramos participar a nivel nacional e internacional, porque luego hay espacios de toma de decisiones que hacen los estados, por ejemplo, en Naciones Unidas, pero sin que los pueblos indígenas y sin que muchas personas de tu país se enteren de qué está pasando, de qué convenios hay sobre derechos humanos. Entonces nosotras lo que hicimos era participar en un espacio internacional teniendo conciencia
a qué iba y por qué iba, y no decir, pues a mí me invitaron y no sé a qué, sino que era la idea de participar en espacios donde las mujeres pudiéramos tener toma de decisiones para que salieran documentos importantes para nosotras, como el convenio 169 de la OIT, como la misma Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se tomaran en cuenta nuestras palabras. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene 1000 resoluciones sobre tema de mujeres indígenas con temas de discriminación, racismo, violencia que nos ha atacado, y nosotras hemos contribuido para eso. Y de ahí, para que los estados las lleven a cabo, a veces es complicado. En México tienen la obligación de atender mujeres, sí decimos, pero con pertinencia cultural. Es decir, si soy una mujer indígena, debería de ser atendida en mi propio idioma cuando quiero tener acceso a la salud. Tú tienes derecho a la salud, y todos, pero cuando yo voy y hablo un idioma, me deberían de atender en ese idioma, pero ocurre que en este país no te atienden en tu idioma, por lo tanto muchas cosas no puedes tener acceso. La educación te enseñan lo que ellos creen que deben de enseñar, nada de tu comunidad y menos de tu idioma. Entonces eso es lo que como mujeres también reclamamos, hombres y mujeres lo reclamamos, pero en especial mujeres, tener derecho a la salud, a la no violencia. Por ejemplo, en mi caso particular, hice una observación sobre el tema de violencia. Aquí en México tenemos leyes sobre eso, sí. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del artículo 22 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice: las mujeres indígenas tienen derecho a no ser violentadas. Y sin embargo no recibimos educación en ese idioma y seguimos viendo una larga lista de atropellos. El no darle educación es una forma de violentar, es una agresión de alguna manera, es lo que nos estás diciendo. Sí, es una violencia estructural, porque significa sí existes, pero pues tienes que aprender lo que yo te diga en mi idioma, siendo que en México ha adoptado que todo idioma indígena, que hay más de 68 lenguas indígenas en este país, deberíamos ser atendidos en esas lenguas. Pero es importante, porque nos quedamos con la idea de violencia, Pati, de golpes, la versión más verbal, simple, la más simple, una de las más graves, pero la más simple, verbal, como física, dices. Claro. Ajá. Y aquí hay una muestra de violencia hacia los derechos que tienen las mujeres indígenas. Sí, y además también las mujeres indígenas hemos abierto 2 capítulos muy importantes sobre tema de violencia. Uno es la violencia espiritual, no tiene que ver con religiones, sino tiene que ver con los elementos espirituales que las comunidades indígenas tienen. Y la otra, una violencia ecológica, que quiere decir también de los lugares sagrados, de las tierras y territorios que tienen los pueblos indígenas que no son respetados. Y por ejemplo, esos 2 tipos de violencia ni siquiera se revisan, ni siquiera aparecen en ningún documento. Esas son aportaciones. Para haber llegado a la alianza, primero pasé por ser punto focal, como mis demás compañeras. Estuvo primero una compañera nicaragüense, Margarita Antonio, después estuvo Marta Sánchez, que es una compañera guerrerense, después estuvo Teresa Zapeta, que es de Guatemala. Ahora me toca a mí estar en este momento de coordinadora. Vamos haciendo nuestras asambleas, ocupamos 7 países y ahí desarrollamos ese trabajo, y principalmente para tener incidencia en nuestros estados. Porque generalmente cuando se reúnen los estados, su tema principal no es los pueblos indígenas. Entonces nosotros, como una estrategia, es que tienen que ser visibles. Hay 870 millones de indígenas en el mundo que tienen que ser escuchados. Pero una cosa importante, Guadalupe, 13 años llevan ya. ¿Qué se ha logrado en estos 13 años en cuanto al empoderamiento de la mujer indígena? Pues hemos logrado varias cosas. Entre esas, tener un diplomado de hace 8 años con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se ha dado información, se han dado instrumentos internacionales para la defensa de sus derechos, tanto individuales como colectivos, y ahora tenemos compañeras que han sido, por ejemplo, presidentas municipales, compañeras que son promotoras de derechos humanos, de salud, de educación, compañeras que tienen proyectos diversos sobre energías renovables. Tenemos compañeras que, por ejemplo, participan en la política abiertamente, participan en espacios locales e internacionales. Hemos logrado que por lo menos han pasado en estos 13 años más de 1000 mujeres que han estado haciendo cambios
en sus comunidades, cambios estructurales que a lo mejor nosotros ahorita no los vemos, pero que se han hecho cambios. Entonces creo que todo eso nos ha permitido ir como gotas, abriendo espacios, por ejemplo, con una universidad, pero no solamente con ellos, también con el CIESAS en Chiapas y en otros países hemos ido abierto también puertas para que haya otros talleres sobre empoderamiento de mujeres, pero no pensado como empoderamiento con una teoría de decir de empowerment, sino más bien un empoderamiento desde tus conocimientos, desde tus saberes. Es donde las mujeres podemos poner nuestra alma más fuerte, donde las mujeres podemos tener derecho a decisiones. Bueno, la idea es que ver el empoderamiento de mujeres indígenas es a partir de los saberes y conocimientos de las mujeres y no precisamente al revés, que sea desde afuera, sino que es desde de nosotras adentro, hacia afuera. De nosotras hacia afuera. Ahora, todas las mujeres que nos escuchan, ¿qué les dirías? ¿Cómo pueden empoderarse? ¿Qué se puede hacer? Pues a partir de todos sus conocimientos y saberes es que pueden hacerlo y también buscar a otras mujeres para hacer red y a fortalecernos juntas. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda acercarse a ustedes para conocer más sobre esta Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México? Sí, podemos hacerlo. Es www.alianzami.com. Alianza MI. Ajá, alianza, vuelvo a repetir, por favor. Es www.alianzami.org. Mi de Mujeres Indígenas. Ajá. Te lo agradecemos muchísimo, Guadalupe Martínez, coordinadora general de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Gracias. México en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tulia Sánchez, soy originaria de la comunidad de Santa María Tepantlali, Mije, Oaxaca. Hablo la lengua Yuk y les quiero presentar esta bonita canción, El Feo. Kumisti yemhaimtam mumayakut, Kumisti hayayuch mumayakut, Anuchmu koitzuchsna hayach, Anuchmu koitzuchsna hayach, Kabus neshuch, Mugdun mitzich natzek, Mudachocht mudawin man, Mubukomis mugdun zek, Kabus neshuch, Mugdun mitzich Natsek, muda hocht, muda winman, muda komis mugdunsek. Y ahora vámonos hasta Baja California Sur, un estado hermoso que cuenta con bellezas naturales de tal tamaño que lo hacen ser llamado un paraíso terrenal. Oigan, y Pepe no exagera, ¿eh? Baja California Sur no solo tiene escenarios naturales impresionantes, tiene áreas protegidas, modernos desarrollos turísticos y por supuesto hay los pueblos mágicos que son un encanto. Ajá. Todos Santos y Loreto. Y esta noche nos vamos derechito hasta Loreto. Loreto, pueblo mágico de Baja California Sur. Fundado en 1697, Loreto es el poblado más antiguo de la península de Baja California Sur. Fue el punto de partida desde el cual los frailes jesuitas salieron hacia el nuevo territorio de América para consumar su labor evangelizadora, por lo que se considera como la cabeza y madre de todas las misiones del estado. Protegido por la Sierra La Giganta y el Mar de Cortés, que le brindan un clima cálido durante todo el año, Loreto impacta por varias razones. Visto de lejos, desde lo alto, los colores de su tierra se degradan y combinan con el azul y el verde de las islas y el grandioso mar que se abre en todo su esplendor. Decidir por dónde comenzar un paseo en un pueblo tan diverso como Loreto no es fácil. Lo más sencillo es partir desde la plaza central, el Palacio Municipal y la biblioteca. Otro importante sitio histórico de Loreto son las pinturas rupestres de la Sierra de la Giganta, que se presume tienen 10,000 años de antigüedad y son una increíble combinación de figuras abstractas en tonos ocres y amarillos. Sobresalen las cuevas de la Pingüica y la Pintada, donde pueden ser reconocidas siluetas humanas, de reptiles y de aves. El Parque Nacional Bahía de Loreto es un punto para vivir grandes experiencias en contacto con la naturaleza. Las olas de sus playas son mundialmente célebres entre los surfistas, quienes viajan cientos de kilómetros para
perderse en el azul intenso del Mar de Cortés. Conocido como el acuario del mundo, atrae también a miles de buzos y snorkelistas que buscan el colorido de sus arrecifes. Uno de los paseos imperdibles en este parque es el del avistamiento de las ballenas gris, azul y jorobada, que entre febrero y abril recorren 16,000 kilómetros hasta las cálidas aguas de las lagunas costeras de Baja California Sur para aparearse o dar a luz a sus crías. Definitivamente el pueblo mágico de Loreto, en Baja California Sur, es un destino imperdible. México está en tus oídos. Zena Gre Lizat Minguni, a las 10, la hora nacional. Mi nombre es Nelson Martínez, hablo de Izarriza, zapoteco de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. A mí me pasa mucho que voy de repente al mercado o al supermercado y me topo con esto de los productos orgánicos, pero como que no acabo de entender todo y sobre todo el precio, porque a veces es bastante más alto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es mucho más alto, Pepe, y tú puedes decir, bueno, no, mejor no lo compro, ¿porque es un robo o qué? No, si tú te pones a pensar todo lo que implica que un producto sea orgánico, entonces entendemos por qué tienen esos precios tan elevados. A ver, vamos a aprender un poco más. Los alimentos orgánicos y el comercio justo. Los consumidores conscientes o guiados por valores son parte de una tendencia mundial para la segunda década del siglo XXI. Estos consumidores demandan desde automóviles de bajo consumo de combustible hasta productos sanos y comercio justo. Los productos orgánicos y aquellos que promueven este tipo de comercio son una apuesta por la salud física, por el bienestar del planeta y por un pago más equitativo para la gente que trabaja en el campo mexicano. Pero, ¿qué son exactamente los productos orgánicos? Son productos libres de residuos tóxicos. Son productos más nutritivos. Está comprobado que tienen mayor concentración de vitaminas y minerales esenciales como hierro, calcio y magnesio. Su producción es ambientalmente amigable. Se protege la fertilidad del suelo, los mantos acuíferos y sus emisiones a la atmósfera son menores que las de los cultivos convencionales. En el caso de los productos animales, estos se desarrollan de acuerdo a su comportamiento natural, con áreas de ejercitación y al aire libre, sin el uso de hormonas para su crecimiento y la aplicación indiscriminada de antibióticos. Su alimentación es natural y los métodos de sacrificio evitan el estrés de los animales. Tratándose de los productos de cuidado personal, se garantiza en ellos que no han sido probados en animales y que no contienen productos químicos dañinos para la salud humana. Pero, ¿qué es esto de comercio justo y qué tiene que ver con lo orgánico? El comercio justo tiene estas características. La oferta de productos se lleva a cabo a través de canales de distribución directos. Esto también incluye favorecer los productos locales, evitando los costos de transporte y su impacto ambiental. La garantía de un pago justo al productor y precios justos a los consumidores. Movernos hacia formas de consumo sustentables es, por tanto, no solo una decisión afortunada para nuestra salud, es también una forma de preservar la vida como la conocemos en este planeta. Con esta visión, el comercio orgánico y justo es no solo una moda pasajera, sino que se convierte en un medio para devolver la salud a nuestro cuerpo y al planeta, además de contribuir a la solidaridad con los campesinos. Las danzas de máscaras pues son muy populares en todo el mundo y para los diversos grupos indígenas de México también lo son, ¿eh? Oye, Pepe, ¿y sabes que varias de las danzas con máscaras pues eran una forma o un método de enseñanza durante el proceso de evangelización en nuestro país? Así es, Pati, exactamente. ¿Qué te parece si escuchamos la siguiente cápsula? Porque en ella vamos a conocer un poco más sobre la danza de las máscaras, en especial en los carnavales mixtecos. Adelante. Pati Velasco, Pepe Campa, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes y a nuestros amigos de la Hora Nacional. Les damos la bienvenida a este espacio que se abre para las comunidades indígenas de nuestro país. En esta ocasión hablaremos sobre las danzas de máscaras en los carnavales mixtecos.
Las danzas de máscara son populares en muchas partes del mundo. Varias de ellas están asociadas a la expansión de Europa y se encuentran diseminadas por todos los continentes, en donde fueron utilizadas como instrumento pedagógico para la evangelización de los pueblos en que los europeos, especialmente los católicos, trataban de incorporar al proceso de culturización, pero también son parte de una herencia milenaria de las culturas que habitaban el mundo desconocido por los occidentales hace 5 siglos, circunstancia que seguramente facilitó a los colonizadores la difusión de esas manifestaciones culturales. Tal idea ayudaría a explicarnos por qué estas prácticas perduraron por siglos en distintas localidades de Oaxaca, y aunque en la actualidad muchos de esos festejos han dejado de celebrarse, los que se mantienen adquirieron un nuevo significado y relevancia por haberse convertido en una referencia del discurso oficial y el sustento de distintas formas de organización indígena que reclaman la originalidad de sus manifestaciones culturales. En la danza se conjuga una gran variedad de laboriosos oficios que hacen de esta un aliciente para otras demostraciones de arte popular, y las manos de muchos artesanos de diferentes oficios hacen posible que nuestros ojos se deleiten con el atuendo que cubre a los danzantes. Ellos conjugan imaginación, talento y sensibilidad para elaborar las caretas que tallan los maestros mascareros, los penachos de diestros y escasos artesanos, el bordado de pita en la elaboración de las chivarras y chaparreras, dando así lugar a varias mezclas culturales que se manifiestan en las danzas que se ejecutan en ese estado. Entre los mixtecos, la cosmovisión del mundo se organizaba alrededor de divinidades que gobernaban la lluvia y la fertilidad. En la actualidad, los mixtecos han encontrado en la danza una forma de mantener y reinventar su identidad. La danza empleada como discurso sirvió tanto a los conquistadores como a los conquistados para manifestar sus visiones del mundo, mientras que para los españoles presentaban una forma de inculcar el nuevo credo. Para los indígenas se convertía en un instrumento por medio del cual manifestaban su inconformidad con y frente a los colonizadores. En algunas comunidades mixtecas, la existencia de las danzas se asume como un rito tan antiguo como su comunidad, mientras que en otras se remonta al periodo colonial o bien a épocas más recientes. En el primero de los casos encontramos las danzas de chirolos y la danza de tejorones. La organización de las danzas a veces están ligadas a cuestiones religiosas tales como mandas o mayordomías, y en otras solo el gusto de que algunos hombres de la comunidad tienen por el baile, a tal grado de que año con año invierten en su preparación. Es todo por ahora, les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Rubén Martínez, nos escuchamos en la próxima. Ahora bien, ¿qué cosa es el arte? ¿Por qué desde los primeros pasos de la humanidad en la Tierra se encuentra como testimonio de ese paso la obra de arte? Se ha dicho que la obra de arte En París convivió con Alfonso Reyes y también con Pablo Picasso. Realizó más de 10,000 obras. Tuvo nada más 4 esposas. Desde el 2010, el Banco de México puso su imagen en los billetes de 500 pesos. Y cuando fueron conmemorados 125 años de su nacimiento, Google, el famoso buscador, lo honró con un doodle, estas imágenes que te llevan una historia del personaje o el evento en cuestión en su página principal. Por supuesto, hablamos de Diego Rivera. Diego Rivera, uno de los más grandes muralistas de México. Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, Diego Rivera para sus amigos y alumnos, Panzón y Sapo para Frida Kahlo, nació en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886. Muralista que afirmaba: El más remoto recuerdo de mi vida es que yo dibujaba. Y sí, su pasión por la pintura, por el arte, su maestría por la expresión artística en el lienzo, lo llevaron a ser uno de los muralistas mexicanos más reconocidos en la historia del país. La gente que vivió en su época, incluso grandes figuras y personajes, lograron ver en sus pinturas y murales la verdadera expresión de un alma y un sentimiento. Diálogo postal entre dos genios. El 13 de febrero de 1934, escrito a máquina en alemán, Albert Einstein se dirigió a Diego Rivera para felicitarlo por su obra La barbarie nazi. Estoy contento de tener la oportunidad de externarle mi gran admiración. No sería capaz de nombrar a otro artista contemporáneo cuyo trabajo haya sido capaz de ejercer un poderoso efecto similar en mí. Espero que el mundo se dé cuenta más y más de lo que tiene en usted. Al poco tiempo, el muralista le respondió al físico alemán con una carta en francés escrita a mano, la primera de varias en una correspondencia entre genios que duró algunos meses.
Quiero decirle lo mucho que me conmovió su carta. El aliento recibido es muy grande y magnífico por lo poco que he hecho con mi pintura, por lo que usted es, con su gran energía humana, junto con su ciencia que ha cambiado por la expansión hacia el espacio y la luz, ayudando a elevar el pensamiento humano a nivel superior. Diego Rivera, a los 10 años ya estaba matriculado en la Escuela de Bellas Artes. Fue alumno de los más grandes maestros de la época, como Santiago Rebull, José Salomé Piña, Félix Parra y José María Velasco. Más tarde, fue expulsado por participar en una protesta estudiantil. Decidió irse del país. Pasó por Francia, Bélgica, Inglaterra e Italia. Después de más de 13 años en el extranjero, decidió regresar a México para convertirse en uno de los artistas más importantes, forjador de la identidad nacional. Memorias de México. El poeta Salvador Díaz Mirón nació el 14 de diciembre de 1853 en el puerto de Veracruz. Es considerado por los críticos como el precursor del modernismo en el país, movimiento literario caracterizado por una ambigua rebeldía creativa y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. En su Oración del preso, escribió desde la cárcel en Veracruz en 1895. Mi pobre padre cultivó el desierto. Era un hombre de bien, un sabio artista, y de vergüenza y de pesar ha muerto. Una especie de presagio a lo que fue la vida de Salvador Antonio Edmundo Espiridión y Francisco de Paula Díaz Ibáñez, más conocido como Salvador Díaz Mirón. Hijo de Manuel Díaz Mirón, periodista y político que llegó a ser gobernador del estado. Su madre fue Eufemia Ibáñez. Estudió irregularmente en Jalapa hasta que su padre, con la intención de alejarlo de malas compañías, lo envió a Estados Unidos para regresar hablando inglés, francés, latín y griego. Díaz Mirón tuvo una vida llena de episodios violentos. Aficionado a las armas y admirador de duelos lava-honores, participó en uno que le dejó a los 25 años una herida en la clavícula que le inutilizó el brazo izquierdo. En mayo de 1883 estuvo en prisión por matar a un tendero y fue encarcelado por segunda vez al atentar contra la vida de un diputado. En 1892 mató a otro cristiano y pasó 4 años en la cárcel. En 1910 volvió a prisión 5 meses por intentar asesinar al diputado Juan Chapital. En la política, fue diputado en la legislatura del Estado, con sede en Orizaba en 1878, y fue elegido diputado para el Congreso de la Unión en 1884. En 1900, volvió a la Cámara de Diputados. Su labor poética comenzó hacia 1874. Escribió en diversas publicaciones propiedad de su padre, El Veracruzano, El Diario y El Orden. En la corriente romántica compuso Oda a Víctor Hugo, publicó Lascas en 1901 y en Estados Unidos Poesías. Fue elegido miembro de la Academia Mexicana y director del primer periódico moderno en México, El Imparcial. Este programa se acabó, pero aquí mismo a las 10 de la noche nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, pásenla bien y comiencen la semana con muchísima energía. Y ya saben que pueden descargar el programa, en nuestra página oficial, por supuesto, www.lahoranacional.gov.mx. O pueden ir también al canal de YouTube, que es La Hora Nacional Oficial, y ahí van a poder ver muchísimos videos con lo más divertido y lo más interesante que hemos tenido aquí en el programa. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, muchísimas gracias, de corazón. Tengan una excelente semana. Yo soy Pepe Campa, pórtense bien, cuídense mejor y quédense cada domingo el resto de su vida en La Hora Nacional. Yo soy Pati Velasco, que tengan una gran noche y una extraordinaria semana. Y recuerden que el cuerpo conquista lo que el alma desea. Adiós. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.